todos. Una vez más acá en el Centro Comercial Los Molinos, tratando de llevar a ustedes estas semillitas de conciencia que hemos tratado de ir sembrando y que sin duda empiecen a dar sus frutos. Vemos cosas muy especiales. Y hoy hemos elegido este tema, el pensamiento creativo. Por cierto, tenemos a alguien muy experto en esto, que es Alina Gómez, aquí con nosotros, y que hace algunos talleres de creatividad bien interesantes. Así que muy rico, porque enseguida yo me callo y tú vas a terminar de hacer la charla. Eso es una maravilla. Hablar del pensamiento creativo es hablar de cosas tan complejas como esta. Yo les tengo que dar una mala noticia, y es que apenas el 2% de la población tiene lo que tenía Pinky Cerebro, un pensamiento creativo. A ustedes les tocó Pinky Cerebro, ¿no? A mí me contaron, pues, que es una tira cómica. Yo no me tocó, pues, así como de a mucho, pero alcancé a registrar eso. Pero después me di cuenta que la buena noticia es que el resto de la población puede perfectamente aprender a ser creativo. Y yo me puse a mirar esta imagen y entendí por qué Pinky Cerebro era muy creativo. Si ustedes observan acá, la cola de Pinky Cerebro tiene una frecuencia mucho más alta que la de este sujeto, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sí? Y entonces eso significa que está vibrando en patrones frecuenciales seguramente mucho más altos, y le permite que su cerebro se conecte con vibraciones, con patrones. Y está más cabezón también. Mucho más grande, sí, claro. Entonces el lóbulo frontal se desarrolla un poquitico más. Y ese lóbulo frontal es la proyección hacia el futuro, pero también es la capacidad que tiene de crear y co-crear imágenes, que es tal vez el secreto de esa parte tan fundamental que es el pensamiento creativo. Decíamos que el lóbulo frontal ocupa más o menos un 40% del cerebro, y esto es bien significativo porque implica entonces que esa última parte que adquirimos en el desarrollo evolutivo es la responsable de que nos diferenciemos de todos los demás seres vivos que existen, pero de que tengamos esa posibilidad de proyectarnos hacia el futuro con esa capacidad creativa, insisto, que habita en nosotros. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos del pensamiento creativo tenemos que hablar necesariamente del cambio. Y hablar del cambio significa renunciar a muchos prejuicios, experiencias, reglas. Cuando nos movemos en el mundo con todos los prejuicios, implica esto que nos han sembrado desde muy pequeños en todo nuestro interior una serie de ideas que han ido castrando poco a poco la posibilidad de imaginar cosas que aparentemente serían ridículas, absurdas en algún momento, porque el adulto las ve así, como esto no tiene ningún sentido, ¿no? Esta mañana veía una cachetoncita muy linda en la consulta, una niña como de unos 5 años, y cuando empezó a decirme la mamá que estaba teniendo unos dolorcitos de cabeza y no sé qué, ella dice: ¿y esto? Y entonces yo no le entendía qué era lo que quería decir. Me dice: no, es que mira, a mí me duele la cabeza, pero cuando yo me toco aquí la mano tengo un punto mágico, porque ese punto mágico me quita el dolor de cabeza como a los 10 minutos de que lo estoy tocando. Y miren lo especial, le digo: ¿y cuál punto te tocas? Y me señala este punto. Este es un punto que los chinos llaman el punto del intestino grueso 4, ¿sí? Es un punto de acupuntura que cuando se presiona o cuando se activa produce liberación de endorfinas, que son sustancias que modulan el dolor. Y uno dice: esta niña de 5 años se conecta con eso y logra entender que ese punto está generando una reacción tan positiva como estas. ¿Cómo es posible? Es simplemente porque escucha su cuerpo y porque es capaz de romper todos esos paradigmas. Los chinos hace 5.000 años se les ocurrió que eso era perfectamente posible y empezaron a observar los meridianos de acupuntura hace 5.000 años, cuando no teníamos ninguna herramienta que pudiera constatar eso, y por supuesto estaba lejos de comprobarse que eso fuera cierto, y la medicina
medicina occidental ridiculizó por muchísimos años estas observaciones y apenas hace menos de 100 años un estudioso empezó a medir los puntos de acupuntura de acuerdo a la resistencia eléctrica que tenían esos puntos. Esos puntos de acupuntura fueron constatados hasta en el 99% en las observaciones de la medicina actual, con todas las herramientas, pero de la medicina actual. O sea, nosotros lo dieron 5.000 años y apenas nosotros vinimos a constatar eso. ¿Y a qué se debió precisamente? A ser capaces de renunciar a perjuicios, a no tener seguramente muchas experiencias propias o previas, mejor. Y eso mismo hizo que se desafiaran muchísimas reglas. Un pensamiento creativo implica ser desafiante. Lo decíamos tal vez en una charla reciente, que tenemos que generar un pensamiento provocativo en el sentido en que eso que se está planteando realmente desafíe la realidad que nos han pintado como algo cierto, y que en algún momento, cuando alguien se atreve a decir un momentico, esto no es así, y va contra la corriente, empiezan a ocurrir cosas que uno dice, Dios mío, y a este hombre se le ocurrió semejante cosa. Si logramos hacer eso, entonces también tenemos que renunciar a la memoria en algunas circunstancias, pero no a la capacidad de atención, consolidación y evocación en un momento determinado. Me explico. Y para que nos expliquemos, les voy a contar un chiste, que es muy malo, pero no importa. La viejita le pregunta a las otras dos amigas, ¿y cómo está tu memoria? Y dice, no, yo sí tengo pésima memoria. Yo estoy en el baño y no sé si voy a entrar o voy a salir. Le dice la otra, no, yo estoy mucho peor, yo estoy en la cama y no sé si me voy a acostar o me voy a levantar. Y la tercera le dice, no, yo sí tengo muy buena memoria, toco madera. ¿Quién es? Cuando a veces olvidamos tan fácilmente es porque generalmente no hubo algo que generara suficiente atención. La gran mayoría de las personas que se quejan de su memoria, pero sobre todo de su memoria anterógrada, es decir, la más reciente, no la memoria retrógrada, que es la que nos acordamos por allá del detalle que alguien nos dio en la primera comunión y ese tipo de cosas, sino la memoria reciente. ¿Dónde fue que puse las llaves? ¿A quién era que iba a llamar? ¿Cómo es que se llama esta persona? Uy, esta persona yo la he visto. Y se fija en el espejo y dice, este también lo he visto. Cuando eso pasa, entonces generalmente lo que ocurre es que hay un déficit de atención, pero no por nada distinto a que estemos bombardeando el cerebro con una cantidad de ideas de manera simultánea. El cerebro está preparado para manejar un mismo tipo de ondas en un momento específico, pero generalmente estamos bombardeándolo por ondas beta, delta, gamma, alfa, y entonces ¿qué ocurre? Que se desorganiza tal la información que llega a un punto en que simplemente no somos capaces de manejar esa atención y por supuesto no logramos fijar la información en el hipocampo y en la amígdala, que son dos estructuras del cerebro que tienen muchísimo que ver con la emoción que se despierta con la atención y con la capacidad de fijar esa información. ¿Por qué les menciono esto? Porque siempre que hay un pensamiento creativo se tiene que activar muchísimo la atención, pero se activa en unas condiciones completamente distintas. No se activa probablemente con un propósito específico, sino que en ese momento la atención se hace sin tensión. Es decir, se renuncia a forzar un pensamiento determinado y más bien se permite que fluyamos. Esto a su vez permite que se vayan consolidando las informaciones, es decir, que vayan haciéndose asociaciones a nivel cerebral. Alguien va caminando por un parque y súbitamente le toca ver un accidente. Se impresiona tanto que se marea y a lo mejor entra en un síndrome de pánico y a lo mejor hasta hace un síncope y se cae, medio subconsciente en ese momento, pero cuando se levanta se dio cuenta que en ese momento, cuando le tocó ver el accidente, escuchó un grito por allá muy horrible y de pronto había un cielo nublado y tal vez un perro ladró en ese momento y resulta que el suceso aparentemente se soluciona. 4 o 5 años después, esta mujer está
caminando por un parque y escucha un grito cualquiera. Inmediatamente esa consolidación de información hace que toque lo que había registrado en un circuito y le dice al otro, ojo, grito, parque, igual, accidente de tránsito. ¿Sí? Yo les dije que era de tránsito, bueno, ya me lo inventé, pero no importa, es el mismo caso. Y si para acabar de ajustar en ese momento ladra un perro, esta mujer se echa a correr y no tiene ni idea por qué está corriendo. Esas son las cosas que se conocen como engramas o escenas que van quedando consolidadas en todos esos sistemas de información. Y la evocación en un momento determinado permite retrotraer a un momento, al presente, una información que ya ha quedado allí grabada. Y aquí es donde viene tal vez lo más importante en el pensamiento creativo, porque cuando hacemos esa parte de la evocación empezamos a hacer asociaciones de cosas que posiblemente desde el punto de vista racional no sería muy lógico conectar, pero que en un momento determinado, cuando se empiezan a conectar este tipo de cosas, empiezan a generarse ideas en un principio hasta irracionales, pero que terminan por llevar a cabo ideas francamente fenomenales. Entonces ocurre aquí una cosa muy importante, y es que se empieza a entrar en el proceso del subconsciente. Allí en el subconsciente están todas las imágenes que se han experimentado, pero también incluso imágenes que nunca han sido vistas físicamente, sino que se han visto a través de asociaciones. Es decir, una imagen que fue vivida en un momento determinado, se conjuga con otra, y esa a su vez crea una tercera imagen que es distinta a la simple sumatoria de esas dos imágenes previas. Es una imagen completamente distinta. Eso es lo que se conoce como un chunking de información, que es agregar una información más compleja a partir de elementos aparentemente simples. Estas informaciones entonces van generando, insisto, asociaciones que permiten que en un momento entonces nosotros planteemos un problema de una manera diferente. Cuando empezamos a plantear el problema, lo primero es generar una buena pregunta, ¿sí? Porque si no identificamos frente a qué es que vamos a desafiar y a generar ese pensamiento provocativo, pues sin duda que nos vamos a andar como si no tuviéramos un mapa de navegación, o por lo menos no tuviéramos un objetivo claro a dónde llegar. Todavía no conocemos el cómo llegar, y generalmente el cómo llegar suele aparecer cuando menos estamos pensando en cómo era que teníamos que llegar. Eso significa entonces que si logramos entrar en un estado de relajación después de haber sembrado un pensamiento semilla, ese pensamiento semilla está incubándose, está generando movimientos internos, está generando cambios importantes en la fisiología, liberación de neuropéptidos y neurotransmisores, de sustancias que van a hacer que una neurona se pueda conectar con otra y con otra y con otra a través de unas terminaciones que se conocen como las dendritas. Y esas dendritas, en la medida en que se van conectando con otras, insisto, van creando imágenes completamente distintas. De tal forma que si alguien en un momento determinado está viviendo o reviviendo mejor una experiencia pasada, con la capacidad creativa, esa experiencia pasada puede cambiarse por completo o generar efectos muy difíciles y complejos. Les voy a poner un ejemplo para que entendamos esto mucho mejor. Esta mañana veía un paciente joven, como de mi edad, y este pelado, sardino. Y este hombre tenía una historia muy compleja. Me dijo: hombre, yo vengo porque tengo unos dolores terribles en mis articulaciones. A mí ya me diagnosticaron una artritis reumatoidea. Me llama mucho la atención, primero, en un hombre, una artritis reumatoidea, porque es muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres. Vamos a entender por qué. Esto no es simplemente un capricho, sino porque las mujeres tienen más capacidad de imaginación y porque además son mucho más sensibles. Pero a veces algunos tenemos ese yin despierto y también tenemos esa capacidad de generar imágenes. Pues bien, este hombre, cuando yo le pregunto, yo suelo empezar mucho las historias clínicas preguntándole a los pacientes: ¿hasta cuándo estabas bien? Se puede pensar y dice: hasta hace 5 años.
O sea, hace 5 años empezó tu enfermedad. Me dice, sí, hace 5 años empezó mi enfermedad. La verdad, doctor, es que le tengo que contar algo. Mire, hace 9 años yo me separé de mi esposa y teníamos 2 hijos. Ella se parece un poquito compleja porque ella quedó con los 2 hijos. Bueno, me tenía que acostumbrar a una vida completamente distinta. Yo conseguí una novia y estaba de novio con esta mujer hace 5 años. Y cuando estaba supremamente entusiasmado con mi relación y estábamos muy felices con esa relación, nos enteramos de que a ella se le despierta un cáncer del que los médicos nos dicen absolutamente nada que hacer. O sea, está tan avanzado que no hay nada que hacer. Yo me tuve que tragar todo eso para acompañarla y la acompañé en efecto hasta que se murió. Y tal vez un mes después yo empecé a sentir estos dolores. Obviamente yo consulté con los médicos, con los internistas, con el reumatólogo, y todos me hacen todos los exámenes y me dicen, es esto, tienes una artritis reumatoidea y tienes que empezar a tomar sustancias de las que yo no quiero hablar, pero es que son demasiado tóxicas, como el metronidazol, el plaquenol y sustancias como estas, que más adelante van a tener consecuencias muy importantes a nivel renal, ¿sí? Y les estoy diciendo que van a tener consecuencias a nivel renal y con eso les estoy contando una historia también, porque cuando a mí me menciona esto, él también menciona que tuvo unos cálculos en el riñón tiempo atrás. Y además de eso me dice, pero doctor, hace 2 años, año y medio, yo me volví a juntar con mi esposa, es decir, con la madre de mis hijos, estamos viviendo juntos, yo venía más o menos bien. Fue que se le alborotó cuando se volvió con la esposa, sino que bueno, venía más o menos bien, pero se fueron de paseo hace 2 meses a algún lugar del Caribe y él llegó con el cuadro completamente exacerbado. Yo lo miro y mientras estamos hablando le entran por lo menos 5 llamadas de clientes y de cosas y él bregando a colgar y bregando a colgar. Le digo, tú siempre estás trabajando de esta manera. Me dice, sí, yo soy un amante del trabajo, pero me estreso demasiado. Miren la historia de lo que es. Entonces, vive un suceso dramático, lo vive en absoluta soledad porque no comparte con nadie su drama. Al vivirlo en soledad, de manera dramática y de forma inesperada, en el cerebro se forma una cosa que un médico austriaco conoce como los focos de Hammer, cuando describió una cosa que él llamó la nueva medicina. Esos focos de Hammer son puntos en el cerebro que se disparan y estimulan allá en la periferia como si fuera un cerebro reverberante, una información reverberante que está generando, por supuesto, cambios. ¿Qué más movimiento del territorio a que se le muera su novia, a quien amaba? Eso sí que es que le muevan a uno el piso. Mover el piso desde nuestra adicción sinergética no es otra cosa que alterar la función de la energía del riñón, que ya estaba comprometida porque existían cálculos. Hasta ahí me había contado la historia cuando yo le pregunto, yo le digo de cálculos y le digo de esta reacción tan violenta, yo digo, este tipo tiene que tener algo que no nutrió al riñón. Y resulta que el metal, dicen los chinos, nutre al agua, el pulmón nutre al agua. Por supuesto, mi siguiente pregunta es, ¿tú en tu infancia tuviste algún tipo de problema pulmonar? Miren, sí, doctor, se me olvidó contarle que yo fui asmático. Todas estas cosas se van siguiendo desde el punto de vista fisiológico, eso no es gratuito. O sea, no a todo el que se le muere la novia o la esposa le da una artritis reumatoidea, pero si yo tengo un terreno propicio para generar este tipo de efectos, entonces el movimiento energético hace que todas estas cosas ocurran. Y muy seguramente él me dice, yo me trago todo lo que me ocurre. Tragarse todo lo que le ocurre es no permitir que la creatividad verbal sea manifestada, y eso es el quinto centro para nosotros, el quinto chakra, que tiene que ver otra vez con los pulmones, pero a su vez los pulmones manejan, según la visión de la medicina tradicional china, las tristezas. Entonces miren cómo todo encaja perfectamente. Empezamos a trabajar con el eso, pero lo que quiero rescatar acá es que cuando se plantea el problema, yo tengo que hacerme preguntas correctas. ¿Desde dónde comenzó esto? O si estoy en el plano de crear una empresa, a ver, ¿cuál es mi objetivo? ¿Hacia dónde lo dirijo? O si tengo alguna dificultad específica y requiere una solución, entonces tengo que hacerme preguntas concretas y adecuadas frente a lo que tengo que resolver. Lo propio ocurre en el cuerpo
humano. Desde el punto de vista de salud, nosotros podemos perfectamente crear salud. Hay un librito de Chopra que se llama así justamente, Cómo crear salud. Y los invito a que lo lean porque es bien interesante, porque plantea este tipo de cosas. Y entonces, insisto, cuando empiezan a ocurrirse este tipo de planteamientos, entonces surgen grandes ideas. Este señor, Tim Berners, ¿escucharon mi inglés? Tim Berners-Lee. Yo les apuesto a que casi haría una apuesta, sin riesgo, creo, de perder. ¿Alguien sabe quién es ese señor? Y les aseguro que todos ustedes, o por lo menos el 99% de este auditorio, ha tenido que ver con una idea maravillosa que tuvo este señor. Y esa idea maravillosa es la que está en el fondo de la imagen. Crear las famosas redes, la web. Este fue el que creó la web. Algún día se le ocurrió desafiar y decir: qué maravilla sería, hombre, que yo me pudiera comunicar con mis amigos en Australia, cuando antes la gente tenía que enviar una carta y se demoraba 3 meses en que el barco la trajera, y eso si de pronto encontraban el domicilio, etcétera, etcétera. Y hoy podemos hacerlo en fracciones de segundos y nos estamos conectando gracias a que un poquito por ahí planteó un interrogante frente a un problema que tenía, y este señor, Tim Berners, crea todo lo que se conoce como la web. ¿Y quién de nosotros no está en la web hasta ahora? En la web, hasta ahora, eso sonó como otra cosa. Bueno. Y esta es otra frase que les quiero citar de Henry Ford. Está muy malita la imagen, pero bueno. Ya creas que puedes o no, en ambos casos tienes razón. Eso significa lo que hemos dicho en muchas ocasiones: el que cree, crea. Y si yo me lo creo, entonces puedo generar muchísimas cosas. Pero miren también cosas que ocurren. Si en la parte del estímulo a la creatividad yo me hago preguntas como estas, y si tal cosa, que son preguntas abiertas, no estoy partiendo de presupuestos, no, estoy partiendo precisamente de cosas que estoy desafiando a partir de esos presupuestos que yo ya tengo. Y si yo pudiera manejar ese computador con la mente y pasar las diapositivas cuando yo me las imagino. Esto ahora suena a ciencia ficción, pero les puedo casi que asegurar que muy seguramente al cabo de muy poco tiempo esto será perfectamente posible. A alguien se le ocurrirá cómo transmitir las ondas frecuenciales que uno emite a través del cerebro y hacerlas resonar como si eso fuera un Bluetooth entre el cerebro y el aparato que estamos viendo aquí. Es una buena idea, podemos trabajar en eso, ustedes se imaginan. Yo creo que nos iría bastante bien. Y si, pongámosle en una situación familiar, alguien me decía, ahora le mandé un paciente que requería el concurso de una psicóloga, llamé a una amiga conocida y le dije: necesito que me ayudes con este paciente, debe haber algún tipo de inconvenientes grandes, pero la familia no conoce, y de pronto este hombrecito yo lo noto enredado y creo que te va a contar muchas cosas más de las que contó acá, porque la mamá estaba ahí presente, el papá estaba presente, y uno sabe que hay cosas detrás. Entonces ellos finalmente acceden, y yo le digo: ¿y si buscas un poquitico más profundo y te das cuenta qué está ocurriendo? En efecto, ella empieza a buscar y se da cuenta que este muchacho muy joven, 14 años, está ya fumando marihuana, está teniendo problemas de adicción muy importantes, y por supuesto la familia estaba notando que tenía problemas de comunicación. Pero la pregunta es también entonces de ella hacia él: ¿y si la dejas una semana, qué ocurre? Me acuerdo de esto también muy especialmente porque hace poco también vi una mujercita muy joven que tiene ese tipo de dificultades. Infortunadamente los jóvenes nuestros cada vez están más en contacto con todas estas cosas, y también le hacía esa pregunta. A veces es más interesante dejar preguntas abiertas en las que se le permita al otro participar de su propio proceso. Y entonces, si yo le digo: tienes que dejar esta adicción porque esto, ese tiene ya genera una cosa que es resistencia. Cuando a ti te dicen: tú tienes que hacer este trabajo para mañana, yo no sé qué hay en esas palabras tan extrañas, pero generalmente eso implica que yo no quiero hacer ese trabajo para mañana. Es como el desafío a la autoridad, y es como la negación a una orden externa que alguien me está dando simplemente porque esté o no de acuerdo. Nadie tiene por qué darme órdenes, es que yo me manejo
solo, es que yo ya estoy más grandecito. Esa sensación que estamos teniendo interiormente es la que manejamos cuando producimos también una experiencia. A esta niña yo le decía, ¿y si probamos con que ahora que va a ser tu cumpleaños no consumes ninguna cosa de estas? Entonces ella en un principio se queda mirando hacia abajo. Cuando mira hacia abajo, yo sé que está mirando al pasado. Por PNL, por programación neurolingüística, cuando ese tipo de cosas ocurren y alguien mira hacia abajo y a la izquierda es algo que ocurrió en alguna situación, si mira hacia abajo y a la derecha, generalmente es una situación que está construyendo a través de imágenes del pasado, ¿sí? Cuando ella mira hacia abajo, yo sé que hay una cosa que le está induciendo a ella en ese pasado, y no sé cuál sea el chisme, pero a veces no nos interesa tanto el chisme, es que a veces le metemos mucho morbo a la cosa y realmente lo que es importante es entender que existe algo que está desencadenando el proceso. Y si desafías eso que estás pensando en este momento, tú tomas las riendas de ti misma y dices, vamos a ensayar este cumpleaños a estar perfectamente sin nada. Créanme que en ese momento ella empieza a levantar la mirada y mira hacia la derecha y arriba. Yo ya sé que ahí ocurre una cosa mágica, y esto no es simplemente esoterismo barato, eso significa que a nivel neurológico, para que eso ocurra, se conectaron muchos circuitos que están creando en ella imágenes donde ella se está viendo en ese momento del cumpleaños sin consumir. O sea, está construyendo la historia. Cuando ya empezamos a construir historias, empiezan a generarse cambios en el interior. La vida es un cuento. Y realmente lo que hacemos nosotros los médicos no es otra cosa que escucharle el cuento a cada uno de los que va a nuestra consulta. Y a eso lo tenemos que llamar de alguna manera, entonces lo llamamos historia clínica, porque vamos entrenándonos en revelar historias, en contactar historias, y de esa manera vamos generando efectos muy especiales. Miren lo que le ocurrió a Alexandre Campos. Este hombre era un futbolista, además apasionado del fútbol, de sus que libera dopamina con el fútbol, como los hinchas del Medellín, más o menos. Y resulta que este hombre, en un bombardeo, perdió una de sus piernas y era muy buen futbolista. Eso implicó, por supuesto, que dejaba el fútbol en práctica física, pues, digámoslo así, y digo, yo no me resigno a perder el fútbol. Y este hombre creó esto que están viendo ustedes ahí, que seguramente todos jugamos en alguna ocasión, el famoso futbolín, ¿o no? ¿Alguno jugó futbolín aquí o no? Todo. No me digan que no, pues porque la generación no es que sea muy distinta a la que estoy viendo aquí, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que si hay un foco creativo, eso implica que dirijamos la atención a un asunto específico, restándole a las ramas carga impositiva que robe la posibilidad de crear. Eso también implica entonces que estamos empezando a hacer asociaciones, pero insisto que se generan a partir del movimiento casi que en espiral, que es el interrogante. Ese interrogante que se está generando aquí hace que nos vayamos moviendo en octavas superiores y cada vez vayamos elevando esa frecuencia. Por eso, insisto, resulta fundamental para el proceso de la creatividad, para estar en ese contacto con lo creativo, el entrar en una fase de relajación. Pónganlo en ejemplos bien elementales. Nuestra empleada en la cocina nuestra, yo creo que cocina exquisito. Cocina exquisito, pero yo no sé qué pasa, pero mi hijo Mateo tiene una rosca tremenda con ella. Me dice, yo probé tal cosa y usted sería capaz de hacer eso. Ah, pues yo nunca lo he hecho, pero si me cuenta cómo te subo, yo lo hago. Sí, ella, de ascendencia costeña, como se me da cuenta. Y en 3 minutos esta mujer se inventa unas recetas que yo no sé cmo hace, pero yo me imagino qué está ocurriendo en el cerebro de esa mujer. Si me lo dijeras a mí, yo decía, sí, esto cómo se combinará, esto no se quema. Entonces el cerebro de nosotros, y hablo de los hombres, generalmente en ese sentido es mucho menos creativo, o por lo menos menos entrenado para ese tipo de, yo no digo que menos creativo,
menos entrenado para eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que mientras yo me enfrasco en una discusión si esto se echará primero o después, ella inmediatamente conecta 50.000 cosas y ve el producto terminado. O sea, ella no ve el proceso, que es lo que yo veo, el paso a paso, sino que de una vez ve el proceso terminado. Y partir del proceso terminado es partir de la diana que viene hacia el blanco y no de la flecha que va hacia la diana. ¿Sí? Es el pensamiento analógico. Pensar analógicamente implica entonces desafiar lo que nos han inculcado muchísimo tiempo, que es el pensamiento lógico, que suele ser a veces el menos lógico de los pensamientos. ¿Y qué más ocurre? Hay un tipo que se llama Jaime Huijas, que me parece bien interesante lo que él plantea, y él dice, en la creatividad se siguen tres fases muy importantes. Una fase que él llama la fase negra, otra fase que llama la fase blanca, y otra que él llama la fase roja. En la fase negra, entonces, surgen aquí los arquetipos de Jung, donde Jung nos hablaba de el huérfano, el inocente, el buscador, el amante, el guerrero, el bienhechor, y pasa a dos arquetipos muy importantes que él llama el destructor y el constructor. Todos nosotros vamos pasando en la vida por esos arquetipos y además seguimos evolucionando hacia el gobernante, el mago, el sabio y el bufón. Todas esas cosas las vamos pasando durante toda nuestra vida. Pero en ese momento, cuando se entra en el proceso del destructor y el constructor, que es la fase negra, alguien tiene que destruir algo para, a partir de eso, construir posiblemente algo a lo que se le puso un valor agregado, que es la instancia principal de la creatividad, distinto a las innovaciones. Lo decíamos en una charla el lunes anterior, que las innovaciones pueden ser cosas diferentes, pero no necesariamente que tengan un valor agregado. Esto de la creatividad implica que sí haya un valor agregado. Entonces, en esa fase negra se tienen que destruir muchas cosas, incluidos esos paradigmas que teníamos hasta ahí. ¿Qué es lo que nos da dificultad? ¿Por qué? Porque es que a veces no nos atrevemos. Miren, yo me muero del susto cuando tengo que tocar una tecla distinta del computador, simplemente porque no tengo ni idea, ¿sí? Hace 2 meses o 3, en una de las charlas que hacíamos aquí, no estaba este amigo, el operador que estaba hoy con nosotros, sino que había alguien distinto y faltando 5 minutos esto a mí no me funcionaba y yo me iba medio enloqueciendo. Y yo, bueno, ¿y ahora qué va a proyectar? Bueno, no hubiera sido interesante la creatividad en ese momento, pero lo cierto es que cuando uno no conoce muy bien esas partes, entonces no se atreve a moverlas porque si de pronto corro esto, se me va a desorganizar todo el esquema. Y entonces tendemos a estar muy rígidos en aquello que ya para nosotros representa una zona de confort. Es decir, es así, y mejor no lo toco porque de pronto descuadro un poquito y se me empiezan a mover las cosas y me enredo, ¿sí? Sin embargo, cuando nos atrevemos a desafiar eso, entonces destruimos esos paradigmas, destruimos esas reglas, destruimos esas creencias que hasta acá nos han generado para entrar en la obra blanca. En la obra blanca no hay ningún tipo de limitaciones y la mente entonces crea aún lo que la mente racional está diciendo es ridículo. Hacíamos un ejercicio bien interesante en una charla el lunes anterior en el que poníamos a alguien a expresar uno de sus sueños y mientras tanto yo hacía de mente racional. Entonces ella decía, yo sueño viviendo, creo que digo en Unión, algo así, en la Cera. Yo le dije, ¿para qué vas a soñar viviendo en la Cera? Yo era la mente reactiva o la mente racional. No, es que yo sería feliz, la mañana, al despertar, ese frío, no, pues qué rico despertarse con frío. Las gallinas. Sí, todas, eso, ya hablaba de las gallinas y yo, delicioso no levantarse con esa bulla tan horrible, ¿no? Y eso es lo que está haciendo siempre la mente racional, saboteando todas estas cosas nuevas que están tratando de iniciarse, y cuando estamos en eso de sabotear, entonces estamos creando 50.000 rutas distintas para evitar generar un éxito en eso que nos hemos propuesto. Es decir, que los autosaboteadores somos muchísimo más grandes que los desafíos que a veces tenemos, y precisamente porque nos hemos puesto esas limitantes. Facundo Cabral decía, mi creatividad iba perfectamente hasta que entré a la escuela. ¿Sí?
Queriendo decir, cuando nos pusieron estas cosas, nos frenaron cualquier posibilidad de que ese foco creativo se incrementara. Y viene la fase roja, que es la fase ya de proponer, es decir, de generar estereotipos, es decir, de generar propuestas concretas en las que quienes manejan este tema no alinean. Dicen que si se crean 20 cosas, muy probablemente una va a ser realmente útil. Incluso en algunas estadísticas hablan de que de 100 cosas que se crean, apenas una va a ser verdaderamente útil y va a tener el éxito que tiene que tener. Si eso estamos teniendo, entonces, imagínense la importancia que tiene esto de trabajar cooperativamente y con la disciplina perfecta. A veces se nos olvida que es muy importante trabajar en equipo. Y trabajar en equipo significa, hombre, si alguien tiene una experiencia en esto, ¿yo para qué necesito desarrollar todo lo que ya este otro invirtió en su tiempo para generar lo que ya existe? ¿Y por qué no más bien, junto con él, retomo su experiencia, la uno a la mía, y posiblemente creamos sueños colectivos que nos permitan generar otras cosas? Hay una cosa que está muy en boga en las empresas actualmente, que es la famosa responsabilidad social empresarial. Todas las empresas hablan de esto. Y la responsabilidad social empresarial no es otra cosa que empezar a comprender de una vez por todas que el capital más importante de las empresas es el capital humano. Quienes han empezado a comprender esto, grandes empresas, muchas de ellas por ejemplo de nuestro sindicato antioqueño, todas estas cosas, han empezado a trabajar decisivamente en eso para hacerle entender a cada uno de los miembros de sus organizaciones que es fundamental su experiencia y la de él, y la de ella, y la de todos, para que finalmente sumemos esos esfuerzos y podamos crear un trabajo cooperativo. Pongo este ejemplo aquí porque imagínense que estas hormiguitas que son capaces de levantar hasta 20 veces su propio peso, imagínense ustedes levantando 20 veces su propio peso, que son capaces de a través de estas antenitas comunicarse telepáticamente con otras hormigas, para que no hemos podido hacer. Es como dificilito, a veces ya últimamente nos están saliendo por ahí chispitas, pero es porque a algunos les están saliendo cuernos y esas cosas, entonces probablemente empieza una frecuencia de que está generando otro tipo de movimientos. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que está aquí le permite a esas hormiguitas, a pesar de que tienen menos de 5.000 neuronas, nosotros tenemos 100.000 millones, comunicarse con otras hormigas, decirles dónde está el alimento, posiblemente generar un movimiento o una danza específica que invite a las otras a llegar a la fuente, y al mismo tiempo están permitiendo tener una visión en redondo que amplía mucho más su visión. Y es como si a partir de esas escasas neuronas, pero perfectamente conectadas, se generara ese trabajo cooperativo. Entonces empiezan unas cosas que se llaman los commodities, así se llaman en el mundo del neuromarketing. Alguna vez hablaremos del neuromarketing, que no es otra cosa que la aplicación de la neurofisiología al manejo de las empresas desde el punto de vista del marketing. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay commodities, que son como las materias primas iniciales de las que se pueden generar muchas cosas. ¿Qué es esto para ustedes? Unos lingotes. Alguien puede decir que son pasticas de chocolatina o no. Bueno, lo cierto es que a partir de estos lingotes alguien puede crear un anillo, alguien puede crear un collar, alguien puede crear unas aretas, alguien puede crear un Cristo, alguien puede crear lo que sea. Esa materia prima es la que nosotros tenemos ahí, en esa despensa universal, para que al contactar con ese pensamiento creativo podamos nosotros desarrollar finalmente un producto diferente al que nos presentan de manera inicial. ¿Pero qué significa? Tenemos que tener una materia prima, y esa materia prima es nuestra capacidad de pensar y de mover pensamientos que se generan porque hay una diferencia de potencial, es decir, un movimiento de electrones de manera fronto-occipital. Este movimiento que está haciendo o recordándonos una cosa fundamental, que es la del barrido del tálamo, que es una estructura del cerebro muy antigua, ese movimiento que está pulsando y nos está haciendo esto, como marcando un pulso adelante, atrás, es lo que está permitiendo que se dinamicen los pensamientos y que vayamos tocando el pasado. Acuérdense, el pasado se representa en la zona posterior y el futuro, que es el lóbulo frontal. Es decir, como quien dice, tomemos experiencias del pasado para proyectarnos al futuro, y eso nos lo está recordando nuestro cerebro a cada instante.
Cuando estamos haciendo ese tipo de movimientos, lo que estamos haciendo es, insisto, tomando experiencias previas de acuerdo a conocimientos que tengamos, pero deshechas de cualquier tipo de paradigma formado a través de eso. Y empezamos entonces a darnos la oportunidad de que se generen pensamientos, sentimientos y acciones. Si hay sentimientos que generen pasión, dopamina, dicho de otra manera, actividad cerebral, ganas, azúcar, como decía Celia Cruz, entonces ahí empiezan a moverse esos sentimientos y estamos generando la posibilidad de que quien piensa de manera afirmativa logra visualizar lo invisible, logra palpar lo intangible y logra generar acciones que parecerían imposibles. Eso es lo que estamos haciendo en ese movimiento que nuestro cerebro se está recapitulando continuamente. Y ese movimiento, esa frecuencia está en resonancia perfecta con unas frecuencias que cabalgan, digámoslo así, en la frecuencia del corazón. Eso significa que si el mundo de las ideas se está moviendo alimentado desde el corazón, estamos generando cosas que serían francamente casi que imposibles de medir en cuanto a las posibilidades y las limitaciones que encontramos nosotros. Esto sí que es bien importante. Ustedes han visto, yo digo que los gatos deben ser muy creativos. ¿Han visto un animal más tranquilo que un gato? ¿Cuántas horas es que duerme diariamente? 15 horas. Bueno, los gatos duermen 15 horas diarias, ustedes se imaginan. Claro, nosotros nos comportamos como gatos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que lo que está haciendo el gatito aquí muy probablemente sea estar en un estado de relajación tan profundo. Lo pongo así como para que hagamos el símil y nos volvamos gatos en un momento determinado. Hagamos un movimiento de relajación tan profundo que aislemos cualquier tipo de tensiones. Generalmente, en el momento en que se aíslan todas esas tensiones, llega el clic. Eso que estábamos esperando, a esa pregunta que nos habíamos hecho inicialmente. Es decir, finalmente la semilla explosionó y germinó. Eso fue lo que hizo en ese momento. Entonces el gatito que está ahí reflejado, lo que está haciendo es activando centros de asociación que si nosotros activáramos continuamente, y por eso quiero que en este momento nos comparemos con ese gato, porque ese gato también, a pesar de que se ve muy tranquilo, en el momento en que es exigido, es súper flexible, como todos los felinos, y es tan ágil que logra en fracciones de segundo incorporarse y hacer movimientos que uno no sospecharía que pudiera hacer. Eso es más o menos lo que ocurre cuando a las 3 de la mañana alguien se empieza a despertar frecuentemente y hemos dicho, la brisa de la mañana tiene algo que contarte. Cuando en lugar de reñir porque nos despertamos, más bien asumimos esta posición, decimos, algo está llegando. Y muy probablemente en ese momento llegan ideas maravillosas, que infortunadamente, como estamos en ese estado todavía somnoliento, muchos no anotan o no escriben y la desperdiciamos. Y al día siguiente, ¿qué fue lo que se me ocurrió a mí? Porque en ese momento incluso nos logramos emocionar un poquito, nos logramos impactar, pero al día siguiente, ay, ¿qué era? No, se me olvidó y pasó. Y pasó porque se quedó ya otra vez metida en el subconsciente. Es decir, lo que está esperando nuestro cerebro para desarrollar pensamientos creativos es que finalmente nos dispongamos a eso. Y disponerse a eso implica también que podemos entonces desafiar, hacer lluvias de ideas y hacer algo como lo que se le ocurrió hacer a este maestro que creó la famosa manzanita mordida. ¿Sí? Cuando este hombre pensó en Apple, ustedes vieron, y ya todos conocen la historia de él, casi que lo ridiculizaron por completo en un momento determinado. Miren, este tipo está loco, no va a llegar a hacer ese tipo de cosas que hoy sabemos hacer. No tendríamos los iPhones, los iPads, los iPad, iPod, todos los demás. Y todo esto se creó justamente porque el hombre dijo, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Sí? Y mucha gente hizo lluvia de ideas de cosas frente a una pregunta específica, muchas de las cuales parecían perfectamente ridículas, pero finalmente cuando se empiezan a seleccionar y se combinan entre ellas generan efectos maravillosos. Alguien dice, vamos a crear una bebida que sea muy del agrado de todo el mundo, pero que podamos además
mercadear y que tenga un éxito suficiente, y entonces empieza a pensar, y cuando deja de pensar y entra en ese estado de relajación, llega un pensamiento que dice: la chispa de la vida, Coca-Cola, ¿sí? Y crea la chispa de la vida, que para muchos no es la chispa de la vida, pero cuando creó esa chispita, lo que también creó junto con ese producto que llegó fue la posibilidad de llegarle a las demás personas, y se dio el lujo inclusive de cobrar más costoso que muchas bebidas y cosas que ya existían. ¿Por qué? Porque le agregó un valor importantísimo a esto, y fue visualizar el producto con la capacidad de generar información suficiente como para que el otro despertara emociones y sensaciones. Se ha comprobado hasta la saciedad en el neuromarketing que cuando se estimulan los centros emocionales de las personas, estas inmediatamente tienen una capacidad de elección mucho mayor que cuando se somete a ese mismo individuo a una experiencia racional frente al producto. Por ejemplo, este aparatico que parece muy atractivo, porque yo desde aquí muevo las imágenes, me es mucho más cómodo, es muy posible que haya 10 de estos aparatos, pero seguramente yo me conecté con esto porque me gustó la forma y porque me pareció muy psicodélico y todas esas cosas, y tal vez lo menos que yo hice fue pensar en cuáles son las utilidades verdaderas. Cuando alguien es muy racional dice: a ver, veamos a qué velocidad transmite esto la información, y realmente cuál sería la información costo-beneficio para saber si este es el instrumento perfecto que yo debo utilizar, o es más bien este otro que está al lado en la góndola con las demás informaciones que existen sobre este tipo de... Si yo empiezo a racionalizar todo eso, mientras yo me tardo analizando todo esto, otro se dejó llevar por la emoción y ni siquiera preguntó el precio y pagó. A eso le apuestan en el neuromarketing, a que tú no tengas tiempo de analizar, sino que te toque la emoción para que generes ese tipo de respuesta. Pero ¿qué tal si aplicamos ese mismo principio a la salud de cada uno de nosotros? ¿Qué tal que si en lugar de venderle este producto, le vendemos a alguien, cuando tocamos sus emociones, la posibilidad de que a través de esa emocionalidad él despierte la posibilidad creativa de generar una respuesta fisiológica? En el paciente que les mencionaba hasta al principio, de la artritis reumatoidea, yo lo puse a visualizar la imagen de su exnovia en ese momento, y por supuesto eso genera un movimiento emocional importante, se sacude, logra sacar unas lágrimas, eso es muy bonito, porque eso es casi que un psicoanálisis de 10 años resumido en fracciones de minutos seguramente, pero cuando eso pasa uno puede aprovechar para que en ese momento que se tocaron esas emociones se genere una imagen completamente distinta. ¿Y qué tal si tú la ves a ella despidiéndose serenamente y no con el dolor desgarrador de la muerte? ¿Y qué tal si en lugar de llorar ese momento tan complejo porque era algo que te estaban arrebatando, tú dices: gracias por haberme tenido y por haberte tenido? ¿Y qué tal si, y si, tal cosa? Y entonces inmediatamente este hombre cambia sus facciones. Yo sé que cuando cambian las facciones está ocurriendo a nivel neurológico algo, porque para que yo despierte una sonrisa tuvo que haberse movido el acá, y tuvo que haber conectado una neurona con otra, y creando otro circuito completamente distinto. Y si yo logro crear otro circuito distinto, ya estoy generando un movimiento interior muy importante. La inteligencia colectiva entonces también suele ser muy importante en esto del pensamiento creativo. Cuando se juntan más mentes creativas y entienden perfectamente que cada uno puede tener razón, entonces en lugar de descartar 8 ideas, generan una maravillosa y dicen: vamos a trabajar en esto. Y entonces cada uno empieza a aportar y a generar ese movimiento colectivo que implica que haya humor, dopamina y creatividad. Así deberíamos llamar alguna de las charlas que hagamos antes de los domingos alguna vez. Humor. Cuando hay buen humor, sin duda tenemos la mente ampliada para poder crear muchísimas más cosas. Cuando hay un buen humor se está liberando dopamina, que es esa molécula de la excitación, de la pasión, y entonces las ideas fluyen más fácilmente y por supuesto la creatividad también se genera allí. Cuando alguien ve esta imagen que nos enseñaron hace muchísimo tiempo, y se acuerdan, salía un álbumcito que me contaron también, que se llamaba Sonría. ¿Quién fue la que me contó? No me acuerdo quién me contó, pero bueno, pero ese sí no nos tocó. Sonría. Y ese salió por allá en la época de Amores. Ahora sí se van acordando. Miren, cuando se están acordando de todas esas cosas y estamos haciendo este
solo hecho de evocar eso, el solo hecho de que ustedes en este momento vieron el álbumcito ese que decía amores, no sé qué, las laminitas, eso ya hizo que se conectaran en el cerebro esas experiencias pasadas, pero se les da esta connotación. Y entonces uno dice, sí, yo me acuerdo, no dice, sí, yo me acuerdo, sino que inmediatamente se evoca ese movimiento y ya eso volvió a cambiar la fisiología. Si ese cambio de la fisiología persiste en el tiempo, entonces estamos creando condiciones de salud completamente distintas. Por supuesto es el tema que más nos atañe y evidentemente si esto se aplica a cualquier otra cosa implica que tenemos que renunciar a esto. Comparen esta imagen con esta otra. ¿Qué les genera esta imagen? Temor, rechazo, hasta fastidio, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Asumiendo esta posición de crítica y de juicio, que es lo que normalmente desbarata las cosas. Y la crítica y el juicio se pueden generar de muchas maneras. A veces es simplemente una actitud. Alguien está atento y está de esta manera, y eso significa, esto está interesante, pero otro está así, y está desafiando. Qué bobada la que está diciendo este tipo. Pues cuidado, yo no sé eso. La mayoría de nosotros sabemos esto, simplemente que no lo recordamos. Y si no lo recordamos, recordar viene de recordar y que significa volver al corazón. Qué bueno que volviéramos otra vez las ideas al corazón para volver a alimentar eso y para poder volver a apretar ese botón de pausa que nos permita en el momento de recuperar la pausa, la serenidad y la calma, que estas cosas fluyan de manera adecuada para poder volver a desarrollar el compromiso y la pasión. El compromiso no es otra cosa que la testarudez, ser intenso, como dicen los pelados hoy. Si somos intensos, si somos un poquito testarudos, entonces tenemos lo que decían, eso no me atrevo a decirlo aquí porque va a caer en la afirmación, pero lo que tienen los alemanes, la posibilidad de quedarse allí sentados hasta que su proyecto salga. Alguien decía que la mente ideal es el cruce entre la mente paisa y un alemán. La mente paisa por lo creativo que es, y el alemán, porque bueno, lo voy a decir en español, es para que así no suene muy feo, porque tiene culo de alemán, vamos, ¿sí? Y si tiene culo de alemán, se sienta ahí hasta que finalmente resulte su proceso. Imagínense este escena. Retrocedamos a cuando estábamos por allá en el bachillerato, la mayor parte de nosotros, y nos ponían esas películas españolas. Vamos, que tú eres capaz. Oye, no te rindas, estás ahora mismo a punto de descubrir algo fascinante. Por favor, vamos, no te rindas, continúa. ¿Se acuerdan de esas imágenes? Y después le ponían, para acabar de ajustar a uno de esas películas, que decían educación para el amor. Y uno esperando que mostraran siquiera un escotico y le ponían esas sotanas hasta aquí, porque la película era bien vieja, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que cuando nos estaban diciendo todas esas cosas quedaron fijadas en nuestra memoria. Miren que yo hago el relato. Oye, tío, no te afanes, eres capaz. Y entonces uno se imagina inmediatamente toda la película. Y está retrotrayendo a esto, que generó en un momento determinado pasión, interés, ganas, y por eso quedó grabado. Pero pregúntense ustedes mismos qué ropa tenían puesta el lunes de la semana anterior. ¿Alguien se acuerda? Bueno, es posible que uno de ustedes no se acuerde, pero fíjense qué ocurrió. Fue una cosa tan de la cotidianidad que simplemente dijimos, lo hicimos este día, no tuvo mayor importancia. A lo mejor alguien que trabaja en la moda y todo eso sí estuvo muy pendiente porque eso le generó la pasión suficiente. Pero el que está aquí metido en estas otras cosas dice, pues, no, yo me acuerdo que yo tenía ropa, además que sí, ¿cierto? ¿Sí? Y empezamos a cuestionar las cosas tan elementales que permiten que olvidemos fácilmente. Viene otra cosa muy compleja cuando tratamos de utilizar el pensamiento creativo, y es que generalmente estamos viviendo bajo amenazas y recompensas. El ser humano, por naturaleza, vive de la compensación, el premio o el castigo. Eso nos lo demostró Pablo hace mucho tiempo en sus famosos experimentos. Por ejemplo, él colocaba unos animalitos, unos ratoncitos, a tratar de buscar un alimento por un laberinto,
y cuando iba a llegar al alimento, inmediatamente lo tocaba un electrodo y le generaba una corriente eléctrica que resultaba un poquito desagradable, ¿sí? Y el animalito volvía y empezaba eso hasta tal punto que cuando ya tocaba el electrodo, inmediatamente renunciaba al alimento y muchas veces se moría por inanición. ¿Por qué? Porque simplemente ese circuito no era para nada placentero y aún renunciaba a la supervivencia por esto. Y lo que estaba haciendo no era otra cosa que vivir de las amenazas y las recompensas. Si renunciáramos a eso, entonces estaríamos creando la posibilidad de reconocer que tenemos derecho a equivocarnos, y no solamente derecho, sino casi que el deber de equivocarnos, y entonces mirar esa equivocación como esto, como esa plumita suave que está allí mostrándose en la imagen, y empezar a andar ligeros de equipaje para permitirnos nosotros seguir co-creando y poder llegar a esto que es involucrarnos por el cambio. Involucrarnos por el cambio significa estar a solas con nosotros mismos, autoescucharnos, escuchar esa vocecita interior que nos está diciendo tantísimas cosas, pero que simplemente no puede ser escuchada si hay demasiado ruido externo, y el ruido externo son las emociones que generalmente nos están manejando. Y si eso está pasando a su vez, entonces tenemos que ser claros con qué es lo que queremos para desarrollar algo. Si tenemos eso claro, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué se requiere para desarrollar algo en un momento determinado? En lugar de preguntarnos ¿por qué esto no me resulta? ¿Por qué sigo estancado? ¿Por qué sigo estancada? ¿Por qué es que yo trato de empezar un proyecto y siempre me quedo empezando? ¿Por qué será que he fracasado tantas veces? ¿Por qué será que esto no me resulta? ¿Por qué será si estoy preparado que mucha gente hace cosas mucho más maravillosas que yo y tienen derecho a vivir mucho mejor que yo, y en cambio yo estoy metido en toda esta cantidad de discusiones mentales y en mis deudas y en mi cotidianidad, que resulta ser a veces un círculo vicioso al que no nos atrevemos a desafiar? ¿Por qué será entonces que seguimos patinando en las mismas circunstancias? ¿Y qué es verdaderamente lo que requerimos para que esto que hasta acá hemos tenido como una materia prima pueda fluir libremente? ¿Por qué si tengo el conocimiento no lo he desarrollado? ¿Qué requiero para que ese conocimiento desarrolle las actividades que yo debería desarrollar? ¿Qué requiero en un momento determinado para que mi plan funcione perfectamente? ¿En quién tengo que apoyarme o en qué tengo que apoyarme? ¿Qué cosas nuevas tengo que recurrir a para que entonces esto otro que no había podido empiece a desarrollarse? Generalmente, cuando se toca el primer engranaje, empieza a caminar. Esto es como, imagínense las llanticas esas del tren viejo, donde empezaban, ¿sí? Y ya cuando se hace ese movimiento, ya prácticamente se va con el solo impulso. Es decir, si se tocan unos pequeños engranajes, ya lo demás resulta. El problema es dar el primer paso. Y dar el primer paso es atrevernos a desafiar. Y desafiar significa entender de una vez por todas que tenemos que incubar las ideas para que empiecen a generarse todos estos pasos que estamos haciendo allí, de prepararnos, de hacer las ideas, de incubar, de evaluar y finalmente de implementar. La creatividad entonces está dispuesta para nosotros, porque elementalmente somos seres creativos. Es decir, tenemos esa capacidad innata, hace parte de lo que nosotros somos como seres humanos. Y si lo que yo estoy haciendo lo hiciera de otra manera a partir de hoy, y si ese trabajo que estoy haciendo con los niños lo hiciera de una manera distinta a partir de ahora, y si a esta clase yo le metiera una cosa distinta, y si en lugar de esta ropa que estoy utilizando, con la que a lo mejor paso completamente desapercibido, desapercibida, yo la cambiara por algo que posiblemente me permita contactarme más fácilmente con los otros, y los otros me ubiquen precisamente porque toqué sensaciones y emociones y le di colorido a mi vida. Y si a lo mejor con ese pequeño cambio yo logro impactar al otro de tal forma que a lo mejor empezamos a entablar una relación distinta y cooperamos en este movimiento. Y si esto que yo estaba pensando en diseñar, que parece una locura en la vivienda, yo le metiera estas y estas herramientas que aparentemente nadie más las tiene, ¿qué ocurriría si tal cosa? Y si a partir de este instante yo desafiara mi alimentación y empezara a comer de otra manera distinta a la que hasta ahora me ha estado produciendo esto, y si
renunciara a lo que hasta aquí he venido haciendo para poder darle paso a que se originen ideas nuevas. Y si dejara de llevar mi pasado y me atreviera a crear un futuro, y si lograra conectarme con el resto del grupo para entender que no soy un ser individual, y si a partir de hoy fuera un poquito más honesto que lo que he sido hasta ahora conmigo mismo y con todo el mundo, y si en este movimiento que estoy haciendo interior yo pudiera generar la posibilidad de involucrar a muchos otros, y si con lo que estoy haciendo yo pudiera ayudarle a otros más a que cumplan sus sueños, y si ellos cumplieran sus sueños, ¿cómo podría yo sentirme? Miren todos esos y sí que estamos planteando aquí, y sin duda que yo creo que vamos a poder hacer muchísimas cosas para volvernos un poco más creativos. Muchas gracias a todos. No sé.